Buenos días, maestro. Buenos días, compañeros y compañeras. Somos los integrantes del grupo número 3, formado por Marina Zapata, Yasmín Familia, Maritza Tejada, Kirsis Almanzar, Dulce Domínguez y esta servidora, Sonia Almanzar. Es un honor para nosotras estar aquí ante ustedes deseándole que el Señor derrame lluvias de bendiciones en cada uno de nosotros. En el día de hoy vamos a exponer un tema muy importante sobre la identificación de las necesidades de información y construcción de indicadores, parte de un sistema de información para la gestión. Necesidades de información. Una característica representativa de las necesidades humanas en su más alto nivel y surge de las personas cuando requiere un determinado conocimiento. Se presenta muy a menudo cuando los seres humanos reciben un estímulo que da como resultado la necesidad de la información en búsqueda de su satisfacción. Según el autor Reus, citado por Medina en el 2012, la necesidad de la información es una brecha que existe en el conocimiento de una persona. Este juega un papel muy importante porque mediante en él podemos obtener un conjunto de informaciones y documentos necesarios para resolver situaciones que se nos presenta ante cualquier proyecto de investigación o informaciones que se plantean. Dentro del mismo criterio, Calva, en el 2009, considera que las necesidades de información son un elemento equilibrador que posee un individuo con el ambiente externo, con base en la carencia de conocimiento e información que se tiene en torno a algún hecho, fenómeno o acontecimiento. Igualmente, el autor pone de manifiesto que para que un sujeto se sienta satisfecho con respecto a la información, lo cual constituye la satisfacción material. De igual forma, el individuo conseguirá cierta satisfacción emocional cuando se dé cuenta de lo que realmente sucedió al transcurrir el tiempo. Según Calva, en el 2009, para alcanzar a plenitud la satisfacción de las necesidades de información, se tienen que tomar en cuenta los siguientes factores. Con respecto a la información, disponibilidad, costo, calidad y accesibilidad. Con respecto al usuario, madurez y experiencia del usuario en el uso de los recursos y fuentes informativos. Especialización del usuario en el tema donde se enmarcan sus necesidades de información, conocimiento de las fuentes y recursos, idiomas e impresiones subjetivas que posee el sujeto. Hasta aquí mi parte, ahora le corresponde a mi compañera Maritza Tejada. Buenos días, como dijo mi compañera Maritza Tejada, yo voy a hablar de los elementos de la satisfacción. Según Calva 2009, presenta lo que ha denominado los 4 elementos que corresponden a la satisfacción del ser humano en temas de información, clasificándolos en 2 grandes grupos, a saber, por aquí tenemos la pertinencia y la relevancia, en primer lugar. Tienen que ver con la información
que se proporciona a través de algún documento que dé respuesta a lo que se está buscando. También se relacionan con la calidad misma, pues es muy común encontrar informaciones que no poseen la veracidad o la cientificidad requerida. La precisión y la compilación o recopilación. Estas tienen que ver con la búsqueda de información y pueden estar directamente relacionados con el comportamiento informativo, apuntando a la capacidad de filtración para localizar exactamente lo requerido por los usuarios de la misma. Por otro lado, dichos elementos, Calva, 2009, obedecen a una serie de pasos del proceso mismo de la necesidad de información, que inician con el seguimiento de una necesidad base, de un estímulo, seguido de la manifestación de las necesidades, la cual se pone de manifiesto en un comportamiento informativo para concluir con la etapa de satisfacción de la necesidad. Podría ser positiva o negativa ante el proceso. Tomaría un comportamiento cíclico hasta satisfacer dicha necesidad informativa. Otros tipos de elementos que conforman la satisfacción de forma positiva o negativa son duración, considerando uno de los elementos más importantes en el proceso, debido a que los individuos buscan satisfacer de manera casi inmediata sus requerimientos informativos para alcanzar plena satisfacción. Superación de la necesidad. Se representa cuando el sujeto se manifiesta a través de algún comportamiento, bien sea positivo o negativo, que por lo general se denota a través de un estado emocional y material, debido al alcance o no de su objetivo. Vamos a dejar por acá a nuestra compañera Marina, que sigue con lo demás. Con nuestra exposición, vamos ahora a conocer las informaciones relacionadas con el volumen de la información. Se establecen la medida del flujo de información requerida, pues se encontrarán eventos de grandes cantidades de información y otros de la mínima posible. Es tan importante eventos de grandes cantidades como los mínimos, pero siempre lo vamos a encontrar de las dos formas. En la número 4 tenemos la calidad de la información, algo muy importante.
Se refiere al grado de complejidad y de asertividad en lo bueno o mala que sea la información solicitada por el usuario. De manera que a la medida de esas dos variantes será la calidad de la información. El fin de la información tiene que ver con el uso bueno o malo que se le dé a dicha información. Depende del usuario sujeto, ya que puede ser para simplemente adquirir un conocimiento o para utilizarla de manera práctica al interior de la organización. Tanto la número 4 como la número 5 van de la mano. Según todo lo anterior, la información es cada vez más necesaria en la vida del ser humano. La globalización ha hecho que las personas se interesen de maneras más recurrentes en ciertos temas, quieran conocer mejores innovaciones en todos los campos y en poco tiempo. Por ello se ha creado a partir del siglo XX y comienzos del XXI las tecnologías de la información y las comunicaciones en latín. Algo que se vio sumamente en gran magnitud en la pandemia, donde todos los profesionales tuvimos que activarnos y tratar de aprender para poder tener una labor de forma eficiente y más rápida y para preservar nuestra salud. De manera que es algo real y lo estamos viviendo y debemos continuar tratando de complementar nuestro conocimiento sobre el sistema para dar una mejor labor. Muchas gracias. Le dejo con nuestra compañera Dulce Domínguez. Gracias, compañera. Continuando con el desarrollo de nuestra exposición, yo les voy a hablar de la calidad de la información. Definición de la calidad de la información. En esta primera se recolecta toda la información y se definen los indicadores a medir, teniendo en cuenta cada una de las 4 categorías que componen las dimensiones de calidad expuesta por LEED en el 2008. Es necesario constar de una exploración o análisis previos del entorno en el cual la información se encuentra o transita. Puede que sea, por ejemplo, un sitio web o una red social, un sistema de información implementada, un sistema de almacenamiento de datos que la organización posee a una base de datos. Para ello es necesario identificar el proceso organizacional en el cual la medición se marca en correspondencia con los requerimientos de información de los usuarios, empresas, departamento, equipo de trabajo especializado, especialista individual. Strong, en el 1997, considera que la calidad de la información no puede ser medida independientemente de las personas que la usan, donde la mirada, además de dirigirse a los usuarios o consumidores, debe regirse también a los productores y consumidores de información. Medición de la calidad de la información. Los métodos para medir o evaluar la calidad de la información son usados de acuerdo a los resultados que se deseen obtener, como mayormente está en una actividad que está condicionada por la perspectiva subjetiva de los individuos. Percepción, razonamiento, interpretación. Es factible la combinación de técnicas cuantitativas, análisis numéricos y estadísticos, y cualitativas, entrevistas y cuestionarios. Por otro lado, Eple-Muenzer-Mayer, en el 2002, ha expuesto métodos para el entorno específico de la web, entre los cuales destacan los siguientes. A. El monitoreo de rendimiento. B.
el analizador de sitio. C, el analizador de tráfico. D, la minería web. Y la E, la retroalimentación del usuario. Le continúo mi parte a mi compañera Kirsi. Ok, muchas gracias, Dulce. Dándole a continuidad a la exposición, al tema que trató la compañera Dulce, me va a tocar tratar los procedimientos para la determinación y la medición. También voy a tocar el punto del mejoramiento de la calidad de la información, las dimensiones de la calidad de información, el análisis de resultados y por último la implicación de profesionales. Comenzando con el primer tema, el procedimiento para determinación y medición. Las múltiples perspectivas son tomadas para elaborar enfoque metodológico que ayuden a determinar la calidad de los contenidos, informaciones que diariamente se gestionan. Entre las 9 perspectivas existentes se destacan las anunciadas por Bertin en el 2009. Estas son la fase y los pasos que componen la metodología, las estrategias y los métodos para medir o evaluar información, las dimensiones y la maestría adoptada, los tipos de costo asociados, los tipos de datos que son considerados. Los tipos de sistema de información que usan, modifican y manejan los datos. La organización incluida en los procesos que crean o eliminan los datos. Los procesos que crean o eliminan los datos que tributan a la producción del servicio. Ya por último, los servicios que son producidos por los procesos considerados en la metodología. Segundo tema, mejoramiento de la calidad de información. El mejoramiento de la información no es más, se define como una de las etapas que se tiene en cuenta cuando la finalidad del proceso va dirigida a un producto, servicio o sistema de información específico. Ellos inciden en que la práctica de gestión sea planteada y por lo tanto se desecha o acepta la información utilizada. Caballero, en el 2008, él afirma que el primer paso es realizar una evaluación del escenario en el cual la mejora realiza negocio web, software, sistema de gestión. Aunque actualmente no existen muchos modelos de referencia que permitan demostrar cuán óptimo es el escenario. En el 2009, Biantini destaca que en esta etapa se definen las medidas, estrategias y técnicas para alcanzar los nuevos objetivos de la calidad de la información. Dimensiones de la calidad de la información. Peter, en el 2011, afirma que la información debe poseer calidad para que ésta sea considerada como información. Precisa, muchos actores consideran que la información posee calidad cuando ésta es completamente útil en la forma de decisión o la solución de algún problema específico. Por lo que si el proceso que conlleva a la determinación de la calidad informativa falla, la decisión tomada o el problema o solucionar no será factible, ya que es un factor que condiciona al otro. Viene uno tomado de la mano, uno condiciona al otro. Análisis de resultados de medición. Para esa fase de análisis de resultados de medición, hay actores que abogan, tal como Finn Jarman en el 2008, en este caso referido a los atributos incluidos en cada dimensión. A cada grupo de elementos se le puede asignar un valor tanto numérico como descriptivo. Se puede dar un valor numérico o se puede hacer una descripción. En esta tarea pueden darse niveles de participación múltiples o individual
para analizar los resultados obtenidos, en donde los especialistas emiten su criterio para identificar patrones emergentes durante el proceso evaluativo. Ya por último, requerimientos de información según la instancia decisoria. Las verdaderas decisiones gerenciales de gestión requieren juicios personales sustentados en datos, por lo que precisan una información óptima, basada en sistemas de información integrados que permitan instancias calcular rápidamente los requerimientos, analizar los indicadores de eficiencia, hacer proyección a través de modelos realistas y datos confiables. Esta información confiable es crucial para el proceso de toma de decisiones estratégicas y opera siendo esta más certera cuando está basada en fuentes de información que ayudan a la institución a reducir la incertidumbre y el riesgo. Para este efecto, la tecnología de información resulta una herramienta muy valiosa para permitir recolectar, procesar y almacenar todos estos datos que generan la misma operación del sistema del día a día. Así, esto facilita un acceso de información y se reduce el margen de error que pudiera existir al realizar la misma captura en varias ocasiones. Hasta aquí mi exposición. Le dejo con la compañera Yasmín que continúe el desarrollo de la misma. Bien, continuando con el desarrollo de esta exposición, les voy a hablar sobre las fuentes y categorías de información. Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la búsqueda y el acceso a la información. Encontraremos diferentes fuentes de información dependiendo del nivel de búsqueda que hagamos. El siguiente esquema muestra los diversos tipos de información, de fuentes de información. Tenemos fuentes de información primarias. Este tipo de fuente contiene información original, es decir, son de primera mano. El resultado de ideas, conceptos, teorías y resultado de investigaciones. Contiene información directa antes de ser interpretada o evaluado por otra persona. Las principales fuentes de información primaria son los libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales o informes técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, trabajos presentados en conferencias o seminarios, testimonio de expertos, artículos periodísticos, videos, documentales, entre otros. Las fuentes secundarias, este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. Fuentes terciarias, este tipo de fuente son las que reconocen las fuentes de información primarias o secundarias. Estas fuentes son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún tema. Algunas de estas fuentes son bibliografías, almacenes, directorios, donde se encuentran las referencias de otros documentos que contienen nombres, títulos de revistas y otras publicaciones. Bien, en nuestro diario vivir o en la actualidad somos afortunados, ¿verdad?, por vivir en lo que es la era de la información. Tenemos en nuestras manos todo tipo de datos de forma rápida, pero tener disponible tanta información también puede ser un arma de doble filo, porque debemos tomar en cuenta que no todo lo que encontramos en Internet es cierto, por lo que es importante ser cuidadosos y rigurosos cuando investigamos sobre una situación. Entonces, el procedimiento para elegir fuente de información adecuada para llevar a cabo una investigación y por ende diseñar una metodología pertinente son leer, entender, comparar y evaluar la información seleccionada
para verificar si es coherente, pertinente, suficiente e imparcial. Si existen sobre ella planteamientos o puntos de vista contrarios entre unos o más autores, y si los conceptos fundamentales se explican con claridad y profundidad, o si es necesario buscar más información. También hay que considerar si se expresa en la conclusión o respuesta la necesidad de información que se pretendía resolver. Es importante recordar que quienes elaboran fuentes secundarias o terciarias son especialistas en las áreas que estas corresponden. Elegir fuente de información requiere por parte del investigador apertura, observación y análisis. Una fuente de información es confiable en la medida en que logramos relacionar de manera científica su utilidad con nuestra meta de investigación. Hasta aquí el tema a tratar en esta exposición. Les agradecemos su atención y le dejamos con la siguiente frase. Es importante recordar que el software educativo, como los libros de texto, es solo una herramienta en el proceso de aprendizaje. Ninguno puede ser sustituto para profesores bien entrenados, liderazgo y para la implicación de los padres. Kane Kruger. Gracias.